Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto la doctora Isabel Sollozo con esta charla que se titula Técnicas en investigación para el abordaje del cáncer de mama. Bien, como todos sabemos, hay tecnologías emergentes, por llamarles de alguna manera, porque hay algunas que tienen muchos años en investigación, pero bien, subrayo la palabra emergentes, porque así se llaman a sí mismas en el mercado, y esto es para la detección del cáncer de mama. También, además de emergentes, han sido referidas como novedosas. Lo novedoso de estas técnicas es su bajo costo, por ejemplo, en comparación con la mastografía, en algunas ocasiones su facilidad de uso y ausencia de rayos X y de compresión. La realidad es que ninguna de ellas ha demostrado mejorar la eficacia de la mastografía en la detección de cáncer de mama, de tal modo que no se recomiendan en el tamizaje de esta neoplasia. Repito, no se recomiendan en el tamizaje de esta neoplasia y no es que no lo recomiende yo. Las autoridades sanitarias de más alto prestigio a nivel nacional e internacional emiten esta recomendación. Bien, en esta ocasión, en esta presentación vamos a hablar de algunas de estas técnicas y comenzaremos por la tomografía por impedancia eléctrica. Se entiende la impedancia es una variable física que describe el paso de la corriente eléctrica. Si aplicamos esta variable a un tejido, entonces ya no hablamos de impedancia, sino de bioimpedancia. Repito, es una propiedad entonces que tienen los tejidos para resistirse al paso de la corriente eléctrica. Y es que los diferentes tipos de tejido tienen distintos niveles de impedancia. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de un tejido sano, donde vamos a suponer que mediante un aparato le hacemos pasar corriente eléctrica y la corriente eléctrica no pasa. Esa es la impedancia del tejido sano, impide el paso de la corriente eléctrica. Por otro lado, y hay un aumento, por supuesto, de la impedancia, ¿verdad? Es lógico pensarlo así. Por otro lado, tenemos aquí una imagen en donde yo quiero representar el tejido con cáncer, en donde al mismo tiempo, con el mismo aparato, yo le hago pasar corriente eléctrica y aquí hay un tumor, vean ustedes, lo voy a señalar con rojo, aquí hay un tumor, entonces la corriente eléctrica sí pasa a través de este tumor. Decimos entonces que la resistividad está disminuida, por lo tanto, la impedancia también está disminuida. Es decir, el tejido tumoral favorece el paso de la corriente eléctrica, mientras que el tejido sano no lo favorecen. Entonces, estas diferencias nos pueden permitir pensar que si nosotros hablamos de una tomografía por impedancia eléctrica, pues bien, puede ser un aparato que en algún momento nos puede servir para detectar, incluso diagnosticar un tumor en la mama. Hablando un poquito de historia, pues desde 1993 se describen modelos en donde se aplica el principio de la impedancia eléctrica. Uno de estos modelos, o uno de los pioneros, es el de Morimoto y colaboradores, en donde se colocaron dos electrodos en una aguja. Vean ustedes, lo voy a volver a señalar con rojo. Aquí está la aguja, tenemos dos electrodos, un electrono interno y un electrodo externo. Y estos dos electrodos se guiaban hacia la lesión a través de la aguja. El electrodo en el exterior servía para la entrada de la corriente eléctrica, o sea, este electrodo servía para la entrada de la corriente eléctrica y los internos para la salida del voltaje. Este procedimiento se realizaba bajo anestesia local justo antes de la biopsia y era más bien experimental porque de esta manera se lograba medir el voltaje que conducían las células malignas, pues para tener un estándar de referencia, ¿verdad? Esta técnica evolucionó, dejó de ser invasiva, es decir, ya no se necesitaba ni anestesia local, ni introducir una aguja en la mama hasta llegar al tumor, ni electrodos a través de la aguja. Entonces, deja de ser invasiva en el 2000 y hay un investigador de nombre Osterman que modificaron el sistema con la finalidad de utilizarlo en estudios de rutina, no nada más para medir la resistencia de las células tumorales como parte de un protocolo de investigación, sino dijeron, bueno, pues vamos a llevarlo a la práctica rutinaria. En este caso, como ustedes pueden ver, se utilizaron, aquí están dispuestos 16 electrodos que estaban en contacto con la mama a través de una interfaz de traducción radial. Aquí está la interfaz de traducción radial, la cual consistía en una camilla de exploración, no es otra cosa más que eso, en donde la paciente se recostaba de manera que las mamas
quedaban péndulas en la interfaz, es decir, en la parte que contenía los 16 electrodos. Este modelo proporciona una imagen 2D, aquí tenemos la imagen 2D, más o menos se demoraban 15 minutos en la exploración de cada una de las mamas, es decir, en total el estudio duraba aproximadamente 30 minutos. Y bueno, fue así, vean ustedes, aquí tenemos la imagen, fue así como fueron evolucionando esta técnica hasta tener arreglos de electrodos muchísimo más sofisticados, los cuales veremos en diapositivas posteriores. Por ejemplo, aquí les muestro este producto que se llama T-Scan o TransScans, conocido en el mundo como TS2000, es de la marca Siemens. Su diseño partía de dos electrodos que se conectaban a las muñecas de las pacientes y un explorador, aquí está, este es el explorador que se colocaba sobre las mamas. Las lesiones malignas se mostraban en el propiamente del T-Scan, vean ustedes, aquí está el aparato, como puntos brillantes focales. Así es como el radiólogo veía las lesiones malignas en el T-Scan 2000. Que lo vemos muy lejano, pero realmente pues no es tan lejano el año 2000. Bien, uno de los modelos más recientes se llamaba, ahora mismo creo que ya cambió de nombre, hace un par de años. Este es uno de los modelos más recientes de nombre Make, cuya casa comercial así se llama, Make. Repito, me parece cambió de nombre, pero no estoy segura del dato. Es un sensor, este es el sensor que contiene 256 electrodos y estos dos electrodos más que se conectan en el brazo contralateral de la mama que va a ser evaluada, en el brazo de la paciente, obviamente, ¿no? Contralateral, repito, de la mama que va a ser evaluada. A diferencia del TS-Scan, del de Siemens, pues ya no tardábamos en evaluar cada mama tanto tiempo, pues que eran 15 minutos. Aquí se llevan más o menos alrededor de 34 segundos evaluar cada mama. Aquí está, este es su modelo comercial, estos son los resultados, ¿ok? Se comercializa, sí, se comercializa en algunos países, sobre todo en Rusia y República Checa. Yo no tengo el dato de otro país donde se comercialice. Se dice que su precisión diagnóstica en estos países es muy alta, se reportan en algunos estudios 94% de sensibilidad, 88% de especificidad, 73% de valor predictivo positivo y 99% de valor predictivo negativo. En México llegó este instrumento, este aparato, lo tuvimos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología con resultados poco alentadores, repito, con resultados poco alentadores. La realidad es que su uso no está regulado. Entendemos que logró insertarse en protocolos de otras instituciones públicas y privadas. Repito, la realidad es que su uso no está regulado y no cuenta con la aprobación de FDA. No con la aprobación que nosotros quisiéramos. Quizás tiene esta aprobación de la FDA que dice que no hace daño, pues, ¿no? Que no es inocuo, pero no cuenta con la aprobación que nos habla de su eficacia, de su efectividad para usarlo con fines diagnósticos. En su página web se recomendó mucho. La realidad es que al estar haciendo esta charla, me percaté que muchas de las páginas web donde los recomendaban ya están deshabilitadas y sobre todo lo más preocupante es que se recomienda como herramienta del tamizaje de cáncer de mama. Se vale, yo no quiero dar un mensaje incorrecto, ¿se vale utilizar estas técnicas? Sí, pero siempre acompañando a la mastografía de tamizaje que va a ser nuestra referencia. Si solamente existieran protocolos que proponen el uso exclusivo de estos aparatos para el tamizaje de cáncer de mama, entonces yo creo que sí estamos muy lejos de no hacer daño. Sí estamos haciendo daño porque no sabemos cómo se va a comportar el aparato y sobre todo cuando los estudios clínicos pues están tan restringidos, ¿no? No hay estudios clínicos que avalen esta sensibilidad, especificidad y valores predictivos que mostramos en las diapositivas, que dicho sea de paso son bastante altos. Entonces, repito, si están inmersos en protocolos, siempre deben ir acompañados de mastografía.
Por supuesto hay que promover la investigación, pero también el uso racional de estos instrumentos y no engañar a la población con que no duele y no usan radiación. Probablemente no duela, efectivamente no usan radiación, pero no sabemos nada de su eficacia diagnóstica. Aquí presento algunas de las ventajas y desventajas, algunas ya las mencioné, de los aparatos que vimos en diapositivas previas. Voy a hablar primero de las ventajas. No usan radiación, son indoloros, para algunas pacientes podrán serlos, para otras no, esto es subjetivo. No tienen restricciones de edad, como suele tenerlo la mastografía de tamizaje, que es a partir de los 40 años, y su costo es menor en comparación con una mastografía. Pero repito, y quiero ser enfática porque sabemos, porque nosotros tuvimos aquí dentro del instituto contacto con estos aparatos, con experiencias que no arrojaban estas ventajas, pero bueno, por eso quiero ser enfática en las desventajas. La profundidad alcanzada como máxima es de 5 centímetros en la evaluación del tejido mamario. Las imágenes pueden variar de acuerdo con el ciclo menstrual. No es útil para la guía de procedimientos. Imagínense que ustedes encuentren una lesión, sin ser radiólogo lo voy a expresar de esta manera. Imaginen ustedes que encuentran una lesión en la mastografía, en este aparato, en Make, ¿no? Como se llama comercialmente, en la plancha, pues, como le decimos de manera coloquial, que ustedes encuentran una lesión que no ven con los métodos convencionales de imagen como la mastografía, el ultrasonido, me voy a atrever a decir, incluso la resonancia magnética. ¿Cómo van a guiar el abordaje de esta lesión? Es complicado, ¿no? Pero sí nos hemos puesto a pensar en ello. La valoración localizada es dirigida exclusivamente a la mama, no se puede valorar axila ni cola de mama, es decir, hay las cadenas ganglionares que son de importancia, que son de relevancia, pues evaluarlas en el diagnóstico de cáncer de mama, pues no se pueden llevar a cabo esta evaluación. Y lo que les mencionaba, miren, fíjense ustedes, este artículo ya es viejito, es del 2015, pues, ¿no? Esto quiere decir que desde hace mucho tiempo estas técnicas nos están merodeando, andan por ahí, ¿no? Y hay varios artículos, incluso ya hay varias revisiones en donde nos dicen cuál es la eficacia en diferentes protocolos de tamizaje de cáncer de mama. Este es uno de los ejemplos que yo les traigo. Aquí está la revista donde fue publicado y los autores, ¿ok? Siempre vamos a encontrar que la recomendación es que solamente se pueden usar como adyuvantes a la mastografía y el ultrasonido para el tamizaje de cáncer de mama. Aquí nuevamente quiero ser enfática porque esa es la recomendación, ese debe ser el mensaje que prevalece. No se puede utilizar si yo no tengo un mastógrafo y no tengo un mastógrafo y un ultrasonido, ¿ok? No lo puedo utilizar. Lo puedo medir en protocolos, lo puedo usar en protocolos de investigación, sí se puede, pero siempre y cuando se hable de que va acompañado de una mastografía y en su caso del ultrasonido. Es peor que la paciente se vaya con un mal mensaje de un aparato cuya eficacia no está demostrada, en el que le digamos, váyase usted a su casa, no tiene nada, a que la paciente se quede con la duda de que mejor no le hagamos nada y se quede con la duda sobre si tiene algo o no. Bien, por eso es tan importante que se acompañen en protocolos de investigación. No se pueden vender como aparatos exclusivos en el mercado para el abordaje o para el tamizaje del cáncer de mama. Siempre deben ir en conjunto. Y aquí está, esta es una nota que yo les quería mostrar, ya es viejita, porque les digo que no son aparatos nuevos, yo creo que tienen 20 años al menos acompañándonos en el mercado y discutiendo su factibilidad con la Food and Drug Administration, que es una de las agencias más importantes a nivel mundial
para que controla el desarrollo, evolución y uso de este tipo de instrumentos. Y entonces, esta nota a mí me gusta mucho, está a disposición en la página de internet, en la página de internet de la FDA, y entonces nos dice que los aparatos de impedancia eléctrica son buenos, sí, se ha desarrollado su potencial a lo largo de 20 años, se ha desarrollado y mejorado su potencial a lo largo de 20 años, sin embargo, aún presentan problemas técnicos que se deben de resolver. En este momento, la FDA hablaba de algunos problemas técnicos relacionados con el hardware y la captura de los datos, los algoritmos de reconstrucción de las imágenes. Eso se sobrepone a las ventajas que los fabricantes nos dictan sobre estos aparatos, como el bajo costo, la alta disponibilidad, el hecho de que sea indolora, etc. Dice la FDA, oye, sí, pero me estás vendiendo un aparato que efectivamente pues es más barato que la mastografía, que a la mujer no le duele o al menos no se queja tanto como en una mastografía, pero tiene muy baja resolución de las imágenes. Incluso yo puedo hablar que los algoritmos de reconstrucción de las imágenes no son adecuados. Ustedes tienen que seguir evolucionando. Son las recomendaciones de la FDA. No nos está diciendo la Food and Drug Administration, hey, esta cosa no sirve y no servirá jamás. No, la recomendación es, ustedes deben de seguir evolucionando para sobreponerse a esas limitaciones. Bueno, pues ya hablamos suficiente de la impedancia eléctrica, ahora vamos a hablar de la termografía. Esta es una técnica un poco más reciente, inicia en el año 2010, en donde se toman y analizan imágenes infrarrojas, y es que todo cuerpo caliente emite radiación en la gama del infrarrojo. Vean ustedes aquí en la imagen cómo tenemos a una mujer parada frente a una cámara y la cámara a su vez está conectada a una computadora. Con esta técnica se detectan, con la técnica que les estoy mostrando aquí de la mujer parada frente a una cámara y la cámara conectada a una computadora, se detectan variaciones en la temperatura de la mama durante un periodo. Esto con el objetivo de establecer una temperatura basal, de tal manera que el hipermetabolismo, esta es la teoría que hay detrás de la termografía, que el hipermetabolismo de una lesión hará que la temperatura aumente con respecto al basal, y esto es lo que registra la computadora. Si aquí hay una lesión que tiene hipermetabolismo, como lo es el cáncer de mama, ¿no? Son superconsumidores de glucosa, pues esta lesión hará que la temperatura se eleve con respecto al tejido sano, que ya la computadora previamente registró una temperatura basal. La FDA emite también su aprobación para su uso comercial simplemente porque el aparato es inocuo. A mí no me hace nada ponerme frente a la cámara y que esté tomando mi temperatura basal. No me hace ningún daño, aparentemente. Sin embargo, muchos fabricantes se han, por decirlo de manera coloquial, han tomado esta recomendación para tratar de, valga lo que voy a decir, comercializar la diestra y siniestra. Cuando la FDA detecta esto, se ha dedicado a emitir una serie de alertas especificando que la termografía no es una alternativa a la mamografía. Nuevamente, no se debe utilizar en lugar de la mastografía para la detección y mucho menos para el diagnóstico del cáncer de mama. Repito, la termografía tampoco es una técnica que hoy día esté aprobada para utilizarse en lugar de la mastografía para la detección y diagnóstico de cáncer de mama. Vale la pena mencionar que las alertas de la FDA desde el 2010 continúan a la actualidad, porque si bien es cierto, hay casas comerciales, hay comerciantes que aún las quieren colocar con uso exclusivo en campañas de detección oportuna de cáncer de mama, y eso no se vale, no está bien. En protocolos donde solo se usa la termografía, dejando de lado la mastografía. Aquí, por ejemplo, les traigo una de las más recientes, de hecho esta la busqué el día de hoy, que estoy grabando mi charla hoy 18 de enero, en donde nos dice la FDA que la termografía no sustituye a la mastografía. Repito, estas alertas se están actualizando casi de manera diaria desde hace más de 10 años.
por la explosión comercial, la demanda de estos aparatos que bajan el costo, sí, efectivamente bajan el costo de la mastografía de tamizaje, pero cuya eficacia no ha sido demostrada, como lo subrayo en este párrafo que cito. La termografía no ha demostrado capacidad para detectar ni diagnosticar cáncer de mama en etapas tempranas. Estoy citando a la Food and Drug Administration y a la American Cancer Society. Bien, uno de los instrumentos, uno de los aparatos que fue muy sonado en este país, pues es el famosísimo brasier EVA del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo lo conocemos. De este brasier, pues se vendieron 5,000 ejemplares en el 2007. Su creador, que no voy a decir su nombre, recibió múltiples premios nacionales, internacionales, incluso tuvo visitas presidenciales, etcétera, porque se manifestaba en ese momento, en el 2017, como un instrumento prometedor para la detección oportuna de cáncer de mama. Su costo aproximado era de 2,300 pesos mexicanos y por la adquisición del brasier EVA, la consumidora tenía acceso pues no nada más al brasier EVA, sino a aplicaciones móviles, atención médica, además de ultrasonido y mastografía de forma gratuita. Todos estos aparatos, al igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también han llegado al Instituto Nacional de Cancerología. Y la verdad es que nuevamente, lo decimos, lo repito, pues su eficacia no está demostrada. En fin, las series que nosotros tenemos aquí en el INCAN, yo no me atrevería a decir que son lo suficientemente grandes para demostrar valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, tanto positivos como negativos, confiables. No lo sé si en otras instituciones tengan series robustas para poder hablar de su certeza diagnóstica. Lo que sí sabemos, y es que está publicado en diversas páginas de Internet, es que han recibido apoyo del sector público y privado. En su página asimismo lo dicen, tendremos que corroborar el dato. Y este apoyo pues ha venido del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Seguros AXA, no tan solo para probar, sino para seguir desarrollando este dispositivo. La verdad que es información que no se puede comprobar, pues al menos yo no la he visto, a reserva de que ustedes opinen lo contrario, tengan una información como más detallada del tema. Yo no he visto ninguna publicación en alguna revista indexada o una publicación, por ejemplo, del IMSS en donde digan, sí, la certeza diagnóstica del brasier EVA es tal y con un área bajo la curva de tanto y que entonces lo prueben en series prospectivas. La verdad es que yo no lo he visto. Bien, dejo la pregunta al aire, probablemente si existan, no lo sé, pero nuevamente nos acomodamos, al menos esa es la postura de nosotros, nos acomodamos a las recomendaciones de la Food and Drug Administration que no hacen daño, pero de su eficacia pues hay que seguir investigando, ¿no? Y hay que seguir desarrollándolas y hay que seguir proponiendo la mejora de estas tecnologías para que entonces esas limitaciones sean rebasadas por las ventajas, pero en el área de la investigación formal. Bien, y pues hablando un poquito de la investigación, yo soy la primera promotora de esto, ¿Ok? No quiero dar un falso mensaje de la investigación en las técnicas innovadoras para la detección oportuna de cáncer de mama, pero la investigación formal. Bien, pues como todos sabemos, como lo hemos leído o lo hemos escuchado a lo largo de esta y otras charlas, las modalidades de imagen usadas en la práctica clínica tienen como objetivo principal la visualización anatómica de estructura usando forma, tamaño, densidad, entre otras características para la detección del cáncer de mama. Sin embargo, actualmente, con la inclusión de la imagen molecular, han surgido nuevas estrategias que combinan el uso de técnicas de imagen convencionales con modalidades modernas moleculares. En esta presentación también hablaremos particularmente del ultrasonido y dos componentes moleculares del ultrasonido. Voy a pasar la diapositiva, permítanme un poquito. Aquí está el ultrasonido molecular con medio de contraste y la espectroscopía fotoacústica.
Vean ustedes cómo lo que quiero hacer en esta presentación es pasar de aquellas técnicas de imagen que son prometedoras, pero tienen poquitos estudios, porque lo más importante es comercializarlas, a técnicas que son prometedoras y que están incursionando probablemente ya desde hace varios años y que en el campo de la investigación y que se sigue investigando sobre ellas, se siguen perfeccionando a sí mismas y ellos mismos, los creadores de estas técnicas, pues dicen, estamos en fase preclínica, no nos podemos usar, no nos podemos aplicar en la práctica diaria y rutinaria para la detección oportuna de cáncer de mama. Nos estamos innovando, estamos mejorando con el advenimiento de las técnicas moleculares y en las que pues sí, orgullosamente pues uno abre el PubMed y podemos leer muchos artículos al respecto en muy buenas revistas y de muy buenos autores de grupos de investigación prometedores en donde nos van explicando paso a paso en qué consisten estas nuevas tecnologías. Bien, del ultrasonido, como ya lo mencioné, vamos a ver dos, el ultrasonido molecular con medio de contraste y la espectroscopía fotoacústica. Cito al pie de cada una de ellas. Bueno, pues vamos a hablar del ultrasonido molecular con medio de contraste, que repito, es una modalidad de imagen molecular que se encuentra en etapa de investigación preclínica. Vale la pena mencionarlo, me gusta mucho este artículo porque tiene una tecnología, digamos, muy sofisticada en materia de imagen molecular. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Vean ustedes, se trata de la inserción al cuerpo a través de una administración intravenosa de microburbujas. Aquí está una microburbuja y se llama microburbuja porque mide aproximadamente 5 micras y este tamaño pues nos garantiza que permanezcan exclusivamente en el compartimento vascular. Estas microburbujas que permanecen en el compartimento vascular están sumadas, digamos, se les suma, se les añade a su superficie un anticuerpo. En este caso, los investigadores agregaron un anticuerpo que se llama B7H3 porque se ha demostrado la expresión del mismo en la membrana celular y dentro de las células citoplasmáticas de las células epiteliales tumorales, así como en los fibroblastos, dentro del estroma y en las membranas de las células endoteliales. Entonces, le añadieron el B7H3 porque esto se expresa en las células tumorales y queda un arreglo así. Tengo la microburbuja unida al anticuerpo B7H3. Esto se aplica a través, repito, la administración intravenosa de las microburbujas de gas. Son microburbujas de gas. Ok, y las microburbujas de gas viajan a través del sistema vascular y llegan, como es una reacción antígeno-anticuerpo, hasta donde está expresado en una parte del tumor, en una parte del tejido donde está expresado B7H3, que en teoría debería ser pues un tumor, ¿no? Después, pues se le pone, nosotros ya lo sabemos porque vean ustedes, aquí al ratoncito se le indujo pues el crecimiento tumoral en esta parte del cuerpo del ratón y entonces aquí se le aplican ondas ultrasónicas. Se supone que ya la microburbuja ya entró al cuerpo del ratoncito y se expresó en este tumor, se unió, perdón, a este tumor y se unió por la expresión de B7H3 a través de una reacción antígeno-anticuerpo. Después se dan pulsos de ultrasonido, lo que hacen que las microburbujas se destruyan, ¿ok? Estos pulsos de ultrasonido hacen que las microburbujas se destruyan y entonces solamente en el tejido tumoral queda pues el anticuerpo unido al antígeno. Y esto se ve pues en reacciones inmunistoquímicas. Es prometedor, sí, es interesante incluso leerlo y platicarlo con todos ustedes, pero son técnicas, repito, que están en fase de investigación y no se andan comercializando ni comprando por ahí, pues es tan valioso decir, bueno, lo estamos investigando, suena alentador, suena prometedor, suena sofisticado, no suena más barato que la mastografía, eso sí, no, pero pues bueno, son técnicas que efectivamente pueden sumarse al desarrollo de la detección y diagnóstico del cáncer de mama.
Otra imagen molecular acoplada al ultrasonido, no son recientes, también está en investigación, es la imagen fotoacústica. ¿En qué consiste la imagen fotoacústica? En primer lugar, repito, puede ser combinada con el ultrasonido estándar, ¿no? En el examen de la mama. Y la espectroscopía fotoacústica utiliza pulsos cortos de luz láser infrarroja. Aquí está la luz láser infrarroja, la cual se absorbe por los tejidos y una vez que se absorbe, se convierte en calor, conduciendo a la expansión térmica. Esa expansión térmica son detectadas por el equipo de ultrasonido a través de ondas acústicas, a su vez se convierten en ondas acústicas. La imagen fotoacústica es importante mencionarlo. Se ha visto durante muchos años que puede ser afectada por componentes fisiológicos, como por ejemplo la melanina y la hemoglobina. Sin embargo, pues con el descubrimiento de biomarcadores de cáncer, como el que vimos en la diapositiva anterior, así como agentes de contraste moleculares específicos, los tumores pueden ser visualizados, las lesiones pueden ser visualizadas de mejor manera y de una manera más precisa, pues, ¿no? Sin confundirse con esos componentes fisiológicos. Repito, se trata de emitir un pulso corto de luz que se absorbe por el tejido, se expande en forma de calor y el aparato lo registra como ondas acústicas. ¿Se puede sobreponer con otros componentes fisiológicos? Sí, pero se está resolviendo. ¿Cómo se está resolviendo? Con biomarcadores de cáncer. Bien, ¿cuáles son esos componentes moleculares de los que estoy hablando? Voy a dar un ejemplo que ya es un poco viejito, pero a mí me gusta, es fácil de entender. Pues un componente molecular es el verde de indocianina, que fue aprobado por la FDA desde 1959. El verde de indocianina tiene una gran ventaja. Y esta gran ventaja es su capacidad para unirse a las proteínas plasmáticas en las células, en la superficie de células endoteliales y epiteliales. Esto permite que el verde de indocianina se acumule de mayor manera y de manera más uniforme, digámoslo de alguna manera, en el tejido tumoral. Imaginemos que Wilson desde hace muchos años, aquí lo reporto en la diapositiva, Wilson descubrió que las células tumorales expresaban un receptor que se llama B7H3, el mismo que vimos en las diapositivas anteriores. Bueno, yo sé que este tumor expresa B7H3. Ahora voy a hacer una reacción antígeno-anticuerpo en donde al verde de indocianina, aquí está el B7H3, perdón, a este que se une a su receptor, esta molécula que se va a unir a su receptor, yo le pego el verde de indocianina. Lo administro, aquí está el ratoncito, se hace una administración intravenosa y se permite la acumulación por 96 horas. Entonces, el B7H3 pegado o al verde de indocianina o al revés, va y se pega de mayor manera, de una manera como más uniforme al tejido tumoral. Y esto, pues me va a permitir que la espectroscopía fotoacústica sea más precisa y no sea afectada por componentes fisiológicos, como lo mencioné anteriormente, la melanina y la hemoglobina. Vean ustedes, ya aquí ya el tumor se pintó de verde, porque ya llegó el B7H3 provocando una reacción antígeno-anticuerpo. Yo mando un láser, ¿ok? Yo mando un láser, como dijimos en la diapositiva anterior, que está en el espectro de infrarrojo. El tumor va a acumular calor y este calor se expande a través de ondas fotoacústicas que van a ser pues detectadas o visualizadas justo por la espectroscopía fotoacústica. Aquí se ve el ultrasonido de espectroscopía fotoacústica, donde se ve esta región tumoral pintada de verde justo por el verde de indocianina que está acoplado a B7H3, que a su vez se acopla al receptor que se expresa en la célula tumoral y después se da la confirmación histológica. Efectivamente, ahí estaba el tumor. Esta es una técnica que me gusta mucho, ustedes la conocen muchísimo más que yo. Está teniendo mucha aplicación en la práctica rutinaria diaria. Esto no quiere decir que se están dejando de hacer investigación con ella, no, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un protocolo abierto en el INCAN sobre la elastografía.
La elastografía es un campo emergente, sí, que examina la elasticidad dureza de un tejido con base en la premisa de que los tejidos benignos, o también llamados suaves, tienden a desarrollar una mayor deformidad, mientras que los tejidos con mayor rigidez o malignos presentan una menor deformidad. Esta modalidad emplea haces de fuerza de radiación acústica para generar ondas de corte dentro de un tejido, las cuales actúan para producir cambios en su forma y no en su volumen, ¿ok? En la literatura se expresan algunas limitaciones mismas que yo quiero debatir en este momento con ustedes porque yo ya no las veo así. Dentro de las limitaciones se destaca la amplia variedad de técnicas y algoritmos de procesamiento de la imagen que en ocasiones dificultan la interpretación de los datos. Yo no lo veo como desventaja porque justo estos, la implementación, uso y uso de estos algoritmos pues forman parte del trayecto de la investigación en el campo o en el camino de la elastografía, y también se destaca otra desventaja como la falta de estandarización en la compresión de los tejidos. Pues tampoco, no es una desventaja porque justo eso es lo que estamos investigando. Cuánta compresión y cuál es el mejor algoritmo. Además de que estos algoritmos ya están acoplados a los ultrasonidos de la casa comercial que a ustedes mayor les convenga, y pues es el radiólogo que se debe adaptar a ello. Son investigaciones que se deben hacer asumiendo las variabilidades entre los observadores para no verlas como limitaciones, sino como campos de oportunidad en el área de la investigación. Dentro de este método, dentro de la elastografía, existen dos técnicas para la obtención de imagen. Las primeras son las cualitativas. Estas técnicas cualitativas indican la presencia o ausencia de dureza en una región de interés. Esto quiere decir que separa los tejidos duros de los blandos y pueden distinguir la presencia de algún bulto. La información obtenida en las técnicas cualitativas es presentada en una escala de colores que indica dureza y suavidad. Las técnicas aplicadas en este tipo son, como lo indica la diapositiva, la compresión elastográfica, impulso por fuerza de radiación acústica y sonoelastografía. Por otro lado, tenemos a las técnicas cuantitativas o conocidas como elasticidad en escala. Estas técnicas reconstruyen el módulo de elasticidad de los datos de tensión y estiman una relación con la presión dada. Es decir, hay una relación, lo repito, entre la tensión de la lesión y la presión dada. Para esto, existen valores establecidos en la literatura del módulo de elasticidad de un tejido. Con ellos yo me puedo ayudar para la determinación de que si un tejido es cáncer o no. Las técnicas aplicadas en la elastografía cuantitativa son la elastografía por ondas de corte, la sonoelastografía por inferencia de patrones, la imagenología por ondas de corte supersónico y la vibroelastografía. Dependiendo del equipo de ultrasonido, como lo dije en la diapositiva anterior, están disponibles diferentes espectros de color para representar los grados de dureza del tejido. La escala de elasticidad, una de las escalas de elasticidad que se utilizan con mayor frecuencia, como ustedes saben, es la escala de Ueno. En la tabla de la derecha de la diapositiva se describe esta clasificación en la que la puntuación de 1 indica una tensión o elasticidad homogénea en toda la lesión que se muestra en color verde. La puntuación de 2 indica una lesión fundamentalmente elástica, con algunas zonas de ausencia de elasticidad. E3 indica elasticidad en la periferia de la lesión y ausencia de elasticidad en el centro, mientras que E4 indica ausencia de elasticidad en toda la lesión. Y E5, como ustedes saben, pues indica que la lesión no presenta elasticidad, pero tampoco la periferia o el área circundante. En general, una lesión que está clasificada entre 1 y E3 se considera como benigna. Si la puntuación es E4 o E5, quiere decir que probablemente estamos ante una lesión maligna. Bueno, retomando un poquito lo que vimos en la charla, la intención fue presentarles dos tipos de técnicas, sin que haya una división clara en la literatura, por supuesto. Esta es una opinión personal, es mi percepción. Tenemos aquellas técnicas cuyo principal objetivo es comercial, el uso comercial de las mismas,
que se venden sin garantizar la certeza diagnóstica que todas las mujeres merecemos, tanto en la detección como el diagnóstico de cáncer, en el diagnóstico de cáncer de mama, y otras técnicas, ¿verdad? Que están dedicadas 100% ahora mismo a la investigación. Tanto en los laboratorios, veíamos que algunas de ellas ni siquiera se han implementado, pues están en fase preclínica de investigación, es decir, se utilizan modelos animales para confirmar los resultados. Otras ya están en fase clínica, se usan en la práctica diaria, pero siguen todos los protocolos, la estandarización de los métodos, la tecnología, la metodología de la investigación para garantizar los resultados derivados de las mismas. Bien, el alcance de estas nuevas tecnologías, a diferencia de lo que dicen algunas instancias internacionales que no llegan a dañar, es decir, que son inocuas, yo considero que sí lo son, sí causan daño en algunas ocasiones. Y es que, hablando del estado actual de la mastografía de tamizaje en México, debemos guiarnos por protocolos, como todos ustedes ya lo saben, por procesos que están avalados, perdón, por manuales que nos dictan los estándares de calidad. Debemos guiarnos por leyes, debemos guiarnos por normas oficiales, debemos guiarnos por programas que nos indiquen cómo se debe hacer este proceso, cómo es que la mastografía de tamizaje pudiera tener un impacto positivo. Y por supuesto, en el estado actual de la mastografía de tamizaje en México, debemos enfocarnos en eso, en ver a la mastografía como un proceso, antes de tratar de introducir, creo yo, nuevas tecnologías que sí pudieran hacer un daño profundo a la sociedad, que a mí como mujer me pudieran decir que estoy sana cuando no lo estoy, o que estoy enferma cuando en realidad estoy sana. La mastografía es el estándar de referencia, no deja de serlo. Está amparada por leyes nacionales, reglamentos internacionales, manuales tanto nacionales como internacionales. Está inmersa en un proceso. Hay que legitimarla, hay que usarla, creo yo, antes de introducir o tratar de introducir junto con la mastografía de tamizaje nuevas tecnologías que probablemente nos dejen cegados al valor que tiene esta técnica en la detección oportuna de cáncer de mama. El valor ahí está, está en el área de la investigación. Las nuevas tecnologías tienen un valor importante para la investigación, no para la detección y no para el diagnóstico. Muchísimas gracias.